la presentación. Me gustaría compartirles unas diapositivas. No sé si lo puedo hacer ahora, ¿no? Entiendo que sí. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la presentación? Sí, doctor, estamos bien. Perfecto. Bueno, evidentemente, como bien ha comentado nuestro presentador, la lógica difusa es un elemento que parece va a ser clave dentro de los siguientes años en el contexto de la inteligencia artificial, y es un poco la propuesta que vengo a exponerles, ¿no? Dentro de todo este andamiaje que viene desde la teoría de decisión de Bayes hasta lo que han derivado la inteligencia artificial por medio de los sistemas conversacionales, hay varios elementos que vale ir recogiendo para saber desde dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Claro que de aquí hacia dónde vamos en el contexto de la inteligencia artificial hay varios contextos, sin embargo, hay líneas prometedoras que indican o que dan indicios de por dónde pueden ir los temas. El tema que les he traído va en función de una de mis líneas de investigación actuales, con las cuales se trata, ¿no?, de poder, o se intenta, ¿no?, mejor dicho, poderles dar a las máquinas esos componentes que son propiamente humanos. Si bien nosotros, cuando nos comunicamos con un chatbot, obtenemos una respuesta que casi siempre es determinista, ¿sí? Probablemente los campos de aplicación y las formas en las cuales nos comunicamos con esas inteligencias requieran del componente de incertidumbre que es propio de los humanos para poder establecer una relación más directa, ¿no?, con nosotros. Entonces, para poder encaminar y poder llegar a esta línea de investigación en donde yo voy a poder ampliar un poquito de cosas, sí que requiero poder darles una pauta de cómo inició todo y en dónde estamos, ¿no? Yo creo que dentro de nuestro contexto hace falta como que verle a las cosas un poquito desde las tripas, como se dice, ¿no? Mucho nos vemos orientados, o las grandes empresas nos invitan al consumismo de su tecnología, a tratar de usarla, ¿no?, y más como consumidores más que como generadores de esa tecnología. Entonces yo creo que hay que dar un pasito más allá, y creo que el aporte que todos podemos dar es precisamente en tratar de generar un camino, generar una transmisión de conocimiento en donde todos podamos entender cómo es que más o menos funcionan las cosas para poderlas tomar, poderlas experimentar y luego poder crecer junto a ellas, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Y para ello, ¿no?, nos hacemos una pregunta de qué es lo que tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy es una infinidad de aplicaciones de inteligencia artificial en donde vamos a poder encontrar muchísimas aplicaciones, ¿no?, de todo tipo para manejar texto, para manejar audio, para manejar video en los distintos contextos de la ciencia, ¿no? Todo siempre dentro de una única estructura. Eso debemos tenerlo claro. No es que la inteligencia artificial ha nacido desde varias fuentes, desde varios contextos. Pues no, todas nacieron desde un modelo de lenguaje, y a partir de ese modelo de lenguaje es donde se hace la conmutación, si se puede decir de alguna forma, hacia los diferentes contextos en los cuales llegamos a tener la inteligencia artificial. Ya solo con esa parte, solamente con ese enfoque, nosotros ya tenemos un piso. Es decir, muy bien, empezamos con los modelos de lenguaje. Entonces, ¿qué son esos modelos de lenguaje? ¿Desde dónde vienen? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo funcionan?, ¿no? Entonces, lo que vamos es a ir apuntando por ahí. Dentro de lo más, no diría actual, pero sí que podemos tener algunas referencias de funcionamiento, son los reconocedores de voz. Hasta hace algún tiempo, estos reconocedores funcionaban por medio de
modelos ocultos de Markov con algunas redes neuronales, y lo que permitían básicamente era la transformación de una señal de voz en señal de texto, en poder traducir en grafemas lo que se escucha, ¿no? O sea, estos reconocedores fonéticos dependían, o casi siempre funcionaban a nivel fonético precisamente, y se iba estableciendo caracteres que formaban palabras, espacios de silencio donde se entendía que era la transición entre una palabra y otra, y a partir de ese texto se generaban procedimientos de procesamiento del lenguaje natural para poder establecer una relación con la máquina, ¿no? Que no tengamos que decir a la máquina de una forma rara, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con algunos códigos específicos lo que queremos que haga, sino poder hacerlo de forma natural. Estos reconocedores, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues yo creo que se han visto muy vinculados también a estas grandes empresas con las cuales nos hemos ido encontrando, ¿no? Como Google, como OpenAI y otras más. Dentro de lo que es OpenAI, tenemos la rama, por ejemplo, para los reconocedores de voz. Creo que lo que mejor funciona ahora es el Whisper, que le pueden echar un vistazo en algún momento. Creo que tengo ahí un código que le pueden también revisar, que básicamente ustedes pueden, yo estoy casi seguro que debieron ya haberlo utilizado, que básicamente consiste en colocar un archivo MP3, colocarlo, darle play y que nos salga la transcripción. De hecho, yo creo que WhatsApp también ya lo hace ahora, se pueden encontrar las transcripciones de los audios. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, todavía no funciona del todo bien. Hay frases que aparecen, hay palabras que sí, palabras que no. Hablamos de Meta, ¿no? Meta es el que al final controla estas transcripciones, así que bueno, no sé si en algún momento van a poder tener una transcripción excelente, pero habrá que darles el tiempo como para saber si eso puede llegar a suceder, cosas que, por ejemplo, con OpenAI o con Google no pasarían. Yo creo que las transcripciones que puede generar tanto OpenAI como Google, dada su capacidad de obtener datos externos para entrenar sus modelos, seguramente las transcripciones funcionan mucho mejor, ¿no? De ahí luego, en los generadores de texto, si bien hasta hace poquito les he dado una pauta, ¿no? Como para decir que todo lo que aparece en inteligencia artificial tiene una raíz, ¿no? Y esta raíz son los generadores de texto. Dentro de los generadores de texto que conocemos, ¿no? Entonces, pues, tenemos los GPTs, que también son de OpenAI, tenemos BERT, sí, que lo vamos a tocar un poquito. Es un sistema un poco más complejo que los GPTs, pero sin embargo, no ha funcionado de la forma en la que ha hecho GPT, por eso tal vez no ha explotado. Lo que sí es verdad es que los GPT son sistemas cerrados sobre los cuales es muy difícil trabajar. Yo creo que nosotros hemos podido publicar algo hasta el GPT-2, porque es donde podemos controlar ciertos hiperparámetros, podemos ver qué cosas funcionan más, qué cosas funcionan menos, pero después encontrar cosas para trabajar con los GPT es muy complejo, ¿no? Ya es difícil encontrar sus artículos, es muy difícil encontrar la estructura como están constituidos, y probablemente el tamaño mismo de los parámetros que entrena, pues haga un poco insalvable esa brecha entre ser consumidor o poder utilizar la tecnología para aprender de ella, ¿no? En cambio, BERT es un sistema un poco más complejo, tiene algunos elementos tecnológicos ahí incorporados, más elementos de los que puede tener un GPT. Sin embargo, nos sirve para corpus más pequeños. Podemos ver por dentro cómo está hecho, y a partir de ver cómo funciona, pues podemos variar cosas, ¿no? Y podemos hacer ya aplicaciones propias sobre modelos preentrenados y hacer modificaciones incluso sobre estos modelos de BERT. Ya hay varios, Roberta, creo que el otro día escuché un Robertuoto, un Robertito, y hay varias como diríamos, extensiones que se han ido creando modelos en base de ciertas necesidades, ¿no? De ahí los conocidos que también van por el tema de ser más de consumo, ¿no? Tenemos el Copilot, tenemos el Gemini de Google, que es muy, muy bueno, tenemos el Grok de X y el
DeepSeek, que yo creo que me lo he dejado de lado inmerecidamente, ¿no? Porque DeepSeek también nos permite trabajar sobre él y funciona de manera muy interesante, ¿no? Entonces, todos estos elementos, los reconocedores de voz y los generadores de texto, que principalmente son aquellos que han encaminado el camino de la IA, pues están ahí para ser utilizados y han generado también una gran cantidad de plugins que sirven para diferentes aplicaciones, tal como les he mencionado, siempre orientado hacia dos componentes, ¿no? Uno al reconocimiento de patrones y otro hacia la predicción de eventos. Esto es un poco la forma en la cual trabaja una IA que no está demasiado separado de lo que es un sistema de entrenamiento automático. Cuando nosotros utilizamos un GPT cualquiera, podemos ver que en un primer intento va a ser algo muy general para tratar de equivocarse lo menos posible. Hay que recordar que en el entrenamiento de los sistemas automáticos, como redes neuronales o con cualquier otro de estos sistemas, la clave es la disminución del error, ¿no? Entonces se parte de información aleatoria, como se puede ver en este caso. El cuadro primero involucra a un dibujo cualquiera hasta tener una pauta de lo que el usuario está requiriendo y posteriormente frente a una segunda pregunta, una tercera o una cuarta, pues va afinando esa búsqueda, va afinando el requerimiento y va dando una respuesta diferente, ¿no? Y más ajustada a la realidad. Y la diferencia son precisamente esas dos fotografías en la cual inicialmente partimos de algo mucho más general y luego ya de hacerle unas cuantas preguntas más, pues va ajustando el modelo frente a lo que hemos necesitado o requerido. Sí, entonces ahora, eso es lo que tenemos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo primero, tenemos que irnos al inicio de todo, tenemos que ir a Markov, ¿sí? Markov define un concepto que pasó a ser fundamental y es fundamental en todo lo que hacemos, ¿no? Que es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí? Depende de los eventos anteriores. Claro que en el contexto de Markov, él no llegó a definir esa historia como para depender de cuál es el elemento siguiente, sino él plantea únicamente el elemento anterior. Sin embargo, esto ha servido de mucho porque ha servido para generar los modelos ocultos, ¿no? Los modelos ocultos de Markov, que son muy importantes. De hecho, aquí se da un ejemplo de cuál es la limitación de Markov, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener dos ejemplos, uno en el que diga "This was a great movie", que tiene una coherencia dentro del contexto, que es lo clave, ¿sí? Y en cambio yo puedo decir otra frase que sea "Yesterday they learned about Alexander the Great", y queda como raro, ¿no? Por más que las palabras queden en un orden que de una significancia, pues no queda del todo coherente. Esto nos da una pauta de que la información clave es tan importante o menos importante en función del contexto de esa frase, ¿no? Necesitamos como elemento clave el contexto. Así que por ahí empieza el asunto, por ahí empieza la clave del contenido de esta charla. Luego, superando a Markov, pero utilizándolo como base, aparecen los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje toman y dicen, a ver, capaz que no es solo el elemento anterior el que define un elemento posterior, sino hay una historia detrás, ¿no? Y claro, habla sobre la distribución de probabilidad en una secuencia de palabras. Y como se puede ver en la ecuación, la probabilidad de aparición de una palabra depende de todas las palabras anteriores. Entonces es muy interesante como concepto de probabilidad, ¿sí? Hasta aquí todo el proceso es matemático. Entendemos que a este punto no tenemos redes neuronales y son las redes neuronales recurrentes las que permitieron un aprendizaje de este contexto, ¿sí? De una forma automática. Hasta esta diapositiva lo que tenemos es el concepto de un modelo de lenguaje normal en el cual solamente tenemos secuencias de palabras
y si tuviéramos un ejemplo como Raúl sube las escaleras, pues tendríamos, ¿no? que sería igual a la probabilidad de Raúl, dado que hubo un espacio anterior, multiplicado por la probabilidad de la segunda palabra, que sería sube, dada la palabra Raúl, multiplicado por la probabilidad de la siguiente palabra, que es las, dependiendo de la anterior, que fue sube, y así con las siguientes escaleras con las, y al final, ¿no? La probabilidad de que haya un espacio vacío, ¿sí? Dado que el anterior fue escaleras. Digamos que este es el concepto de base de lo que es un modelo de lenguaje. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, como les había dicho, lo siguiente fueron las redes neuronales recurrentes, en la cual, gracias a esta retroalimentación que existe entre la capa de estado y la capa de entrada de este tipo de redes neuronales, pues se consigue obtener una información de los estados anteriores, ¿no? Y aquí hay un cambio fundamental porque estamos hablando ya del entrenamiento automático de un sistema. Ya no es que estamos haciendo un procedimiento matemático, ¿sí? Para calcular las probabilidades. En este caso es automático. ¿Qué significa automático? Que yo le presento al sistema entradas, valores de entrada, valores de salida y comparo esas dos, la entrada y la salida, calculando un error. Lo que intento es disminuir ese error para que para que el sistema de entrada responda a los requerimientos de la salida. Eso son las redes neuronales recurrentes. ¿Cuál era el problema que apareció con estas redes neuronales recurrentes? Que las palabras como que recién aparecieron en el pasado tenían significancia, pero un poquito más alejados ya no tenían ninguna implicación en la predicción del siguiente evento. Y luego de analizar qué es lo que estaba pasando, se dieron cuenta de que el gradiente disminuía de una manera muy abrupta, ¿no? Entonces, lo que se intentó fue mediante electrónica digital, electrónica de compuertas, pues detectar niveles de umbral sobre los cuales validar un valor de entrada para no desaparecerlo, sino que se pudiera mantener en el tiempo y que con ello se pudiera obtener la información de más atrás de lo que pudo haber sucedido para que pueda servir en los temas de predicción. Funcionado muy bien y es a lo que le llamamos el long short term memory. Hay algunas referencias que aún le mantienen a las RNN de las redes neuronales recurrentes junto con el LSTM, y hay otros que ya prácticamente no hablan de las recurrentes, sino directamente al LSTM. ¿Qué es lo que hace este LSTM? Pues en un sistema de entrenamiento, ¿sí? En este caso he colocado, es el ejemplo que ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿sí? Van a poder ver en este caso, son 3 palabras, y a partir de las 3 palabras, pues trata de determinar cuál es la siguiente palabra, ¿no? En este caso, Gronins hizo ejercicios y compara con el evento generado, que efectivamente era ejercicios, y dice, sí, acertó. Como acierta, pues mejora el nivel de precisión y así va buscando de 3 en 3. Evidentemente, lo siguiente, como funciona ejercicios, va a ser que hizo ejercicios era, ¿no? Y en este caso no funciona porque era otra palabra, ¿no? Era otra palabra, con lo cual el entrenamiento se frena, luego va a la siguiente, hasta que logre disminuir al máximo el error, ¿no? Aquí se puede ver que después de toda la optimización se llega a una accuracy de casi el 99%, con lo cual el sistema LSTM es bastante funcional. ¿Por qué se habla de la estructura LSTM? Porque después de esto vienen los sistemas de atención. Los sistemas de atención es esta estructura que pueden ver en este cuadro de aquí, que tiene una arquitectura similar a los del LSTM. Lo que cambia es que ya no utiliza una unidad de red neuronal recurrente, sino que constituye una estructura de un transformer. El transformer es una estructura encoder-decoder, ¿sí? Es un autoencoder básicamente, el cual está diseñado para poderle prestar atención a unas partes del contexto más que a otras. Eso, y otra ventaja que tiene el sistema de atención es que funciona de forma paralela. Entonces, si tenemos capacidad computacional, no requerimos que las frases sean secuenciales, como podía ser en las recurrentes, sino que entran todas en paralelo y
podemos ir captando de todas las frases que entran en paralelo a cuál hay que prestarle más atención. Eso ha revolucionado, ¿sí?, a los modelos de lenguaje. Claro que hay el peso de que necesitamos muchísima data de entrada y necesitamos muchísima capacidad computacional. Pero gracias a ello hemos podido tener lo que tenemos hoy de inteligencia artificial, en la cual nosotros le solicitamos información y nos va a extraer todos los contextos adecuados respecto a esa búsqueda. Yo he escuchado varios criterios de que las IAs son únicamente elementos de búsqueda, como si fuera un Google, ¿no? Nosotros le escribimos al ChatGPT que queremos una información sobre algo y ese algo, esa palabra clave, he escuchado en algunos comentarios que va, busca en las bases de datos y extrae lo que tiene, ¿no? En parte es verdad, pero las medias verdades terminan siendo grandes mentiras porque hay mucho por detrás, hay mucho análisis de contexto de esa frase para poder definir lo que nos está escribiendo. Tan importante es ese análisis de contexto que la mayoría, mucho más del 90% de información que nosotros podemos conseguir de un modelo de lenguaje termina siendo, no diría real, pero sí podría decir bastante cercano a lo que podemos estar buscando. ¿Sí? Eso funciona bastante bien. Lo que sí les recomiendo, chicos, chicas y todo el público presente, nunca utilicemos a los modelos de lenguaje como nuestras referencias bibliográficas, porque no terminan de ser un modelo de lenguaje. Y eso significa que hace un análisis de probabilidad sobre los eventos que pudieran ocurrir, pero no tienen por qué ser reales. Hay eventos, como voy a contarlo en breve, espero que quede todavía un poco de tiempo, de cómo una máquina puede alucinar, ¿sí? Y en esas alucinaciones, la máquina va a recalcarse en su error. Es decir, si la respuesta fue por un error, la máquina no lo va a corregir, sino va a buscar dentro de las coincidencias también que existen en sus bases de datos, cuáles contextos puede reforzar ese error. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es famoso este ejemplo de la receta de pizza, ¿no? En la cual la masa, ¿sí?, la masa con la cual se hace la pizza, el GPT lo intuye y dentro de los contextos lo trae como cemento de construcción, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no tenerla como fuente primaria de información, sino más bien entenderle como otros usos. Entonces, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Desde Markov hasta los LLMs que nos han llevado a los agentes conversacionales, y esos agentes conversacionales que ya no tienen únicamente bases de datos de texto, sino ya son multimodales, pues pueden trabajar con imágenes, con video, con sonido, con todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Ahora, hasta ahí estamos. Entonces, de aquí, ¿a dónde vamos? Justo lo que les comentaba, ¿no? Lo que vemos aquí es una estructura ya de LLMs para la traducción automática, ¿sí? Como pueden darse cuenta, fíjense que está mucho de lo que hemos hablado. Primero, de la estructura encoder-decoder. Segundo, de que cada elemento, ¿sí?, cada unidad que va conformando esta arquitectura está formada por redes neuronales recurrentes. Y bueno, hay un elemento clave que yo no sé si lo tenemos que analizar, pero que son los embeddings, y que los embeddings no termina de ser una representación vectorial, es decir, los números que representan a las palabras, pero ya modelados, ¿no? Es decir, adecuados a una forma y a una estructura particular, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, en el encoder tenemos unidades de redes recurrentes, ¿no? En donde tenemos una entrada y tenemos una salida para la primera, o sea, sí, en este caso para la primera palabra, ¿no? Luego, para la segunda palabra, entra de forma secuencial, ¿sí? Toma de información lo que viene de la primera, que es how, toma el are, y luego la salida involucra la información de las dos anteriores e involucra la información de aquí. La salida va a tener ahora, esta salida que vemos aquí tiene la información codificada,
¿sí? Codificada dentro de una representación vectorial modelada de cómo es how are you hasta este punto, ¿no? De aquí, claro, viene a este aspecto que es clave, que es el vector de pensamiento, así se le llama, y pasa a la estructura de Coder. La estructura de Coder se modifica con respecto al encoder porque funciona de forma paralela. Fíjense cómo entra todo y sale, ¿no? Entra la información del vector de pensamiento, entra la palabra y va de la una, sale a la otra y termina, ¿no? A partir del vector de pensamiento se van generando las correspondientes traducciones que evidentemente se dieron dentro del entrenamiento del sistema, dándonos, en este caso, how are you, I am good, no es precisamente, como les había dicho, un ejemplo de traducción, sino es más bien un ejemplo de preguntas-respuestas, pero la misma estructura la tenemos para la traducción automática, así que podemos tener aquí la pregunta en un idioma y la respuesta en uno siguiente, siempre manteniendo lo que vemos aquí. Claro que cuando manejamos ya la traducción automática para que funcione bien, no nos basta con tener unidades de redes neuronales aquí, sino lo que debemos tener son unidades de atención, que son los transformers. Y a partir de eso, pues va a funcionar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde está la clave? En el vector de pensamiento, ¿no? Y aquí es donde llega un poco la reflexión y yo diría que el preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo está hecho este vector de pensamiento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está estructurado? Yo, bueno, esta es parte de la línea de investigación que les comentaba. Vamos a empezar nosotros a trabajar con la destilación de modelos para poder llegar a determinar qué hay en este vector de pensamiento. Sin embargo, todavía podemos inferir cosas, ¿no? Yo espero, ¿no? Personalmente espero poder llegar a determinar cómo es que funciona este vector de pensamiento, pero mientras se avanza en esa línea de investigación que es compleja y que tiene varios contextos y varios elementos, sí que conviene inferir cosas de este vector de pensamientos para ver cómo. ¿Cómo podemos inferir? Pues podemos inferir utilizando herramientas que le den a la máquina ciertos elementos de pensamiento humano, ¿no? Y ahí es donde entra la clave de la lógica difusa. ¿Cómo podemos nosotros a la máquina introducirle ese parámetro de incertidumbre que los humanos manejamos muy bien, ¿no? Y aquí entonces nos vamos a este ámbito, ¿no? A la propuesta que yo quiero transmitirles hoy en día, ¿no? La lógica difusa, sabemos a día de hoy que tenemos una relación con las máquinas que está basada en el lenguaje natural, porque nosotros cuando hablamos con una IA, le escribimos lo que queremos de forma natural o le hablamos de forma natural con lo que queremos y obtenemos la información. Ahora, si una máquina nos responde como es, si fuera un humano, nos parece bien, es decir, psicológicamente lo captamos bien. Pero si la máquina habla de forma un poco robotizada o se equivoca o algo sucede, pues es muy frustrante. Es como cuando ustedes le piden a la Alexa una canción, pero Alexa les pone otra diferente, ¿no? Y le dicen, alza el volumen y no lo hace. Y queda, claro, se terminan frustrando diciendo, pero no, es que no me hace. Y es curioso porque nos terminamos enfadando o frustrando por la acción de una máquina, ¿no? Entonces, lo que a la larga, de alguna forma, siempre estamos buscando es humanizarlas. ¿Para qué? Para que nos respondan de una forma más empática, de una forma más cercana a lo que nosotros nos comunicamos, ¿no? Por ello, entonces, es esta hipótesis de intentar incorporar incertidumbre en la decisión de las máquinas, que es el tema de la lógica difusa. Para ello, lo que se propone, lo que he propuesto en esta línea de investigación es poder evaluar la respuesta de un chatbot, ¿sí? En el contexto de emociones, ¿sí? En el contexto de poder hacer un reconocimiento de emociones y poder movernos dentro, darle a la máquina, a la respuesta del chatbot, un componente de incertidumbre que le dé un comportamiento más humano, ¿no? Entonces, por una parte están los modelos de lenguaje. Luego, de aquí a la salida de la fase 1, lo que obtenemos es la respuesta de un chatbot,
¿sí? Con respecto a un documento que puede ser presentado. Aquí vamos a entrar a un modelo de BERT, ¿sí? Que es uno de estos modelos que les comenté anteriormente, que utiliza redes neuronales convolucionales, ¿sí? Para poder hacer reconocimiento. La característica de estas redes es que son bidireccionales, ¿no? Bidireccionales, que lo que permiten encontrar es contexto hacia adelante y hacia atrás, como les mencionaba.